Buenos días jóvenes, soy el profesor Iván Cornejo de Fundamentos de Control y les voy a explicar brevemente cómo linealizar funciones a través de Taylor con MATLAB. Bueno jóvenes, vamos a desarrollar el problema del nivel del estanque encontrando la función de transferencia entre el flujo de entrada y el nivel del estanque a una apertura de válvula constante. Como ya sabemos, la descarga de esta válvula el flujo que pasa por esta válvula está directamente relacionada con la presión hidrostática que hay en este nivel. Evidentemente, en un estado estacionario inicial, si este nivel está constante, lo que entra es igual a lo que sale. Sin embargo, luego de haber variaciones en el flujo de entrada, el nivel cambiará afectando la cantidad de flujo saliente. Entonces, ¿cómo partimos por resolver el problema? Evidentemente con las que son nuestras principales armas, el balance de materia y el balance de energía. Podemos apreciar a simple vista que el balance de energía no nos entregará mucha información si consideramos que no hay efectos de roce y ningún otro tipo de cambios, compresión en volumen, etc. Pero el balance, o si no, alguien puede plantearlo y haciendo las suposiciones adecuadas se dará cuenta que el balance de materia es el que entrega mayor cantidad de información en este problema. Bueno, definiendo nuestra frontera tenemos que la diferencia de masa es igual a la sumatoria de los flujos másicos que entran y salen más lo que se genera por el concepto de reacciones más lo que se transfiere. En nuestro sistema podemos ver que no hay generación porque no hay reacción química, simplemente un fluido que entra y sale del estanque y tampoco hay transferencia de materia suponiendo que no hay cambio de fase, evaporación ni que nada entra y sale por el mecanismo de transferencia de nuestro sistema. Solamente los flujos. Bueno, el diferencial de masa podemos estimarlo como el diferencial de volumen por la densidad. A por H son el volumen, A es el área del estanque, H es la altura del estanque, A por H son el volumen, ¿cierto? El volumen del líquido. H se refiere a la altura del líquido en ese instante y ρ la densidad de este fluido. Entonces, el diferencial de masa en el tiempo es exactamente lo mismo que el diferencial de ρ a h en dt. Luego, los flujos de entrada. ¿Cuál es el flujo de entrada? Tenemos WI y flujo de salida WO, que puedo representarlos como el flujo volumétrico por la densidad. Ahora, tal como le había mencionado, la descarga, el flujo de descarga es una función de la altura. Como esta es la apertura de válvula constante, este término B es constante, pero si es que no fuera constante sería una función de la apertura. Y si yo no tuviera esa válvula fija, si la estuviera variando, entonces en el caso de una válvula lineal, este coeficiente de descarga sería una función lineal del porcentaje de apertura. Y si es que fuera una válvula de igual porcentaje sería el mismo caso, pero con una ecuación un poquito distinta, reflejando el comportamiento de una válvula de igual porcentaje. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros para llevar a forma estándar este sistema y poder tratarlo, vamos a encontrar con un pequeño inconveniente. Vemos que la forma estándar nos dice nosotros tendremos una constante por la diferencial más la variable de salida en el tiempo y será igual a la sumatoria de las ganancias de estado estacionario por las perturbaciones. En este caso solamente tenemos una variable que puede estimular nuestro sistema, que es el flujo de entrada, ¿cierto? Está representado aquí como por FI ya cuando hicimos ciertas simplificaciones, pero el flujo de salida es proporcional a la raíz de H. Como H es mi variable de salida, entonces mi sistema es proporcional a la raíz de la variable de salida y tengo que linealizarlo, O sea, podemos ocupar el recurso de linealizar, aproximar a un polinomio de algún orden para poder tratar más ágilmente la ecuación, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es aproximarla a través de serie Taylor a algún polinomio y vamos a truncar en el primer término. Eso nos permitirá obtener adecuadamente una expresión de la que podamos obtener la función de transferencia aproximada. Ahora, ¿qué aproximación? Buena o mala, en realidad, como a nosotros nos interesa la cercanía al set point, un sistema de primer orden puede ser perfectamente útil. Sin embargo, si alguien quiere explorar más allá, es asunto que lo haga y tratar la función con la transformada de Laplace directamente. Bueno, estamos en el MATLAB, estamos en la consola, no tenemos absolutamente ninguna variable creada y nos dispondremos a crear variables simbólicas para poder expandir en serie de Taylor las funciones que deseamos.
iniciaré con el problema de linealizar raíz de h. Voy a crear h y hs. H representa la raíz que queremos linealizar. Monta ahí, por ejemplo, o si quieren verlo gráficamente, podemos utilizar el intérprete que trae incorporado MATLAB. Raíz de h, queremos linealizarla y lo hacemos mediante serie de Taylor. Vamos a ver qué ventaja tiene la serie de Taylor. Bueno, para que lo recordemos, aquí tenemos una pequeña herramienta que nos permite, voy a crear una función cualquiera, seno de x más coseno de x, ¿ya? Centrada en 0 desde el rango de menos 2pi a más 2pi, eso es lo que me está graficando. ¿Qué gracia tiene la serie de Taylor? Bueno, que aproxima a un polinomio cualquiera una función que yo le estoy asignando. En este caso lo usaremos para linealizar o aproximar a un polinomio de primer orden, una función que es más compleja. Bueno, yo puedo definir acá el orden y vamos a ver que evidentemente si pongo orden 0 es una constante y aquí está el resultado, si pongo orden 1 es una recta, y así va creciendo el polinomio, ¿cierto? Aproximándose a la función seno de x más coseno de x. A medida que el polinomio crece es más amplia la región en donde se ajusta el polinomio a la función real, o sea, son más parecidas las funciones. Nosotros, como hablamos de control, solamente nos van a interesar las regiones que están cercanas a las variaciones en torno al estado estacionario. Por lo tanto, el polinomio de grado 1 es adecuado para nosotros. Ya, entonces ahora voy a proceder, ya tenemos nuestra variable h creada y vamos a linealizarla ahora. El comando es Taylor. Lo primero que hago es escribir la función. Luego en el segundo espacio, ¿cuál es la variable que quiero linealizar? El centro, que en nuestro caso va a ser hs, que representa el estado estacionario. Luego le voy a indicar el orden. ¿Qué es por qué orden 2? Bueno, simplemente porque este comando en especial toma como orden 1 la constante y orden 2 el sistema de primer orden, ya, o sea, claro, se ha jugado palabra, pero simplemente se está refiriendo a 2 el número de términos, ya. Entonces el primer término es la constante, el segundo término es el término lineal, que es el que nos interesa a nosotros, ya. Bueno, simplemente puse orden y era orden porque está en inglés, ¿cierto? Y esa es la función linealizada. Podemos visualizarla de manera más amistosa en el intérprete que habíamos abierto, que está aquí, ¿cierto? Y eso es de lo que habíamos hablado, ¿cierto? H menos hs dividido raíz de 2 veces raíz de hs más hs. Recuerden que hs es una constante que representa el estado estacionario. Además, h menos hs representa h', nuestra variable de desviación, la cual estamos buscando, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos términos que eran multiplicaciones de dos funciones? En este caso voy a poner x por y, ¿ya? Si nosotros linealizamos, x por y es un poquito más complejo que linealizar una variable, un sistema monovariable, ¿cierto? Antes solamente teníamos una variable, altura, ¿cierto? Raíz de h, ¿ya? Ahora tenemos dos variables que le nombré genéricamente x e y, pero podría ser cualquiera, entonces el caso es un poquito más complejo. Bueno, desde el MATLAB 2012 en adelante ya podemos trabajar con Taylor multivariable en la consola directamente sin ningún problema. Entonces el comando es el mismo, Taylor, luego le señalo cuál es la función que quiero iniciar, en este caso x1 x por y. Bueno, pero hay un tema, recuerden que también tengo que definir las variables simbólicas xs e is, que van a representar el centro en x y el centro en y. En caso que sea flujo, sea fs, y en caso que fuera temperatura, ts, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál es la función que quiero linealizar, x por y, ¿cierto? Cuáles son las variables que voy a linealizar, x e y, esas son las variables respecto a las cuales voy a linealizar. Voy a linealizar en torno a ¿qué? En torno al centro, a xs y a is, ¿cierto? El estado estacionario en x y el estado estacionario en y. ¿Ya? Luego tengo que indicarle nuevamente el orden, ¿cierto? Recordemos que está en inglés, y 2 porque quiero dos términos a este término lineal. Lo que me entrega es, aquí está la respuesta, ¿cierto? Que la podemos ver de manera mucho más amistosa acá nuevamente, y vemos que tenemos xs por is más is por x
menos xs más xs por y menos is. Recordemos que xs es x', que x menos xs es x', y menos is es y'. ¿Ya? Entonces, esto como nos queda, como habíamos mencionado en la clase, ¿cierto? Is por is más xs por is más is por x' más xs por y'. Bueno, espero les sea de utilidad y quedo atento a cualquier consulta. Bueno, una vez ya sabemos, hemos resuelto, hemos hecho la equivalencia de nuestra función, nuestra raíz de h a un polinomio aproximado de primer orden, veremos que aquí el único término, este de acá, lo único que he hecho es reemplazar raíz de h por este término. Raíz de h sub s es una constante, 2 raíz de h sub s es una constante y h sub s es una constante. Entonces este es un término lineal con respecto a h. ¿Ya? Y se constituye mi balance en estado transiente. Ahora, mi balance en estado estacionario lo constituye lo mismo. Yo identifico cuáles son las funciones que cambian a través del tiempo. Yo les mencioné que cambia el flujo de entrada, eso es lo que estamos analizando. La válvula se mantiene constante, así que B es simplemente una constante. Y H, evidentemente, si que el flujo de entrada cambia, H también va a cambiar, así que también considero su estado estacionario. Sabemos que el diferencial de un estado estacionario es equivalente a 0, pero por término de notación vamos a dejarlo ahí, no afecta, insisto, igual a 0. Sí que nos conviene desde el punto de vista de la notación tenerlo ahí presente. ¿Ya? Luego el flujo de entrada a través del tiempo, menos B que es una constante, y H sub S, ¿cierto? Que también varía a través del tiempo, pero vamos a tomarla como su estado estacionario. Recuerden que esto es importante porque estamos analizando desviaciones del estado estacionario. Bueno, considerando estos dos hechos, podemos ver que este término h menos h sub s es igual a h', ¿ya? Y si nosotros, cuando yo resto estas ecuaciones, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, voy a obtener que este término de h con menos de hs, que es lo que voy a obtener de h' en dt, ¿cierto? Ya habíamos mencionado, el término, el término, cualquier variable menos su valor en estado estacionario nos da su variable en desviación, ¿cierto? El mismo caso aquí de fi menos fis nos da fi' reflejada como variable de desviación. Luego podemos ver que aquí multiplicamos menos b por más raíz de h, me queda menos b raíz de h, que al restarle menos b raíz de h queda simplemente, se van esos dos términos y lo que queda de esta ecuación es este término b por h' dividido raíz de h, que pasa directamente hacia abajo. Bueno, esta ecuación ya está linealizada, ¿cierto? Porque esto es una constante, recordemos, B es una constante porque la apertura de la válvula es constante, A es el área, que también es constante, 2 raíz de HS también es constante porque HS es constante y es el valor de estado estacionario inicial antes de que se realizara la perturbación. Bueno, este sistema yo ahora sí lo puedo escribir en forma estándar, ¿cierto? Despejando este término dependiente y, ¿cierto? Despejándolo, multiplicando por 2 raíz de hs y dividiendo por b toda la ecuación y pasando hacia el otro lado de la igualdad, quedaría de la forma estándar, ¿cierto? Entonces, después que hago esto, con un poquito de álgebra, se dan cuenta que llego a la siguiente expresión: 2a raíz de hs dividido b por dh' en dt, este es el diferencial, y este de acá constituye el tau o constante de tiempo del sistema, que da una idea de más o menos qué tan rápido reacciona el sistema. Ya podrán comprobar que la rapidez con que reacciona el sistema dependerá evidentemente de la altura de la cual haya partido, ya por nuestra aproximación lineal, del porcentaje de apertura que tiene la válvula y del área. O sea, vale decir, si es que el flujo cambia, el flujo de entrada cambia, entonces la altura, el nivel va a cambiar más rápidamente si el área es pequeña y más lentamente si el área es grande. Ya a mayor tau, más lento el sistema. Igualmente veremos la ganancia en estado estacionario, que me indica cuánto cambia la altura al final en el nuevo estado estacionario, transcurrió tiempo suficiente para que se estabilice el sistema frente a un cambio unitario del flujo de entrada. Podemos ver que no depende del área, tal como nos dice la mecánica de fluido, donde el flujo de salida, ¿qué va a pasar con este sistema? Bueno, si cambia el flujo de entrada, si aumenta el flujo de entrada, el nivel comenzará a subir
hasta que el flujo de salida igual el flujo de entrada, y ahí voy a tener un sistema nuevamente en equilibrio. Lo mismo pasa si disminuye el flujo de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Que inicialmente estaba entrando y saliendo lo mismo, disminuyó el flujo de entrada, pero sigue saliendo lo mismo. Entonces el nivel empieza a bajar. ¿Hasta qué? Hasta que la presión hidrostática disminuye lo suficiente como para que el flujo de salida iguale al flujo de entrada y mi sistema nuevamente alcance el estado estacionario. Entonces, ¿cuánto es lo que cambia? Mi sistema en realidad no depende del área, sino que de la presión hidrostática disponible. Bueno, esto expresado en forma de función de transferencia, del diagrama de bloque, podemos ver que se representa como perturbación en el flujo de entrada es transformado por la función de transferencia, valga la redundancia, en un cambio en la altura. Ya recordemos que esto está en el dominio de Laplace, por eso tiene subíndice sub s y la notación normal de letra mayúscula. Bueno, espero hayan entendido. Por su atención, gracias.